Bueno, vamos a darle gracias al Señor y a pedir su guianza. Padre nuestro, tú que estás en los cielos en esta noche, te damos las gracias. Gracias, Señor, una vez más por el privilegio que nos da de estar aquí, Señor, y poder aprender, Señor, de estas enseñanzas, Padre bueno, para poder ser efectivos, Señor, más efectivos en tu reino, Padre. Yo te doy gracias por cada hermano que se han hecho presente en esta noche, Señor, y que damos el seguimiento a lo que tú has comenzado a través de mi hermano, Señor, lo que es el movimiento, Señor, del crecimiento a tu obra, Padre. Aquí estamos, Señor, toma nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, tómalas, Padre eterno, y que podamos, Señor, atesorar estas enseñanzas, Padre bueno, para que podamos crecer, Señor, y podamos ayudar a otros, mi Dios, y que tu reino, tu obra, Señor, camine, Señor, conforme a tu voluntad, y que las naciones, todos aquellos, Señor, que ya están preparados, puedan, Señor, conocer y venir, Señor, a disfrutar, Señor, de esos banquetes que tú tienes también, Señor. Padre, te doy gracias por mi hermano Orlando. Dale la fuerza, Señor, cada día, Padre Santo. Te damos las gracias por haberlo traído, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, porque sabemos que lo has preparado para poder preparar a otros, Padre eterno. Y así como nosotros los que estamos aquí ahora, Señor, estamos siendo instruidos para poder instruir a otros. En el nombre de Jesús te pedimos, y que tu Santo Espíritu esté con nosotros en esta noche. Toma el control de todo, Señor, lo que aquí se haga y lo que se diga. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, hermano, puede pasar por aquí. Gloria a Dios, Dios les bendiga, hermanos. Bueno, vamos a dar inicio con el seminario, y solo recordarles acerca de los temas que hemos venido estudiando, ¿verdad? Lo que era la vocación que vimos, hermanos, que vimos al inicio, la vocación. De ahí vimos el tema de la visión, y vimos también acerca de cómo, hermanos, se iniciaron las células familiares, ¿verdad? Que fue el primero que dimos. Pero vamos a continuar, hermanos, el tema número 3, y para ello nos vamos a poner en pie para leer la Biblia y así comenzar el tema número 3, que es requisitos mayores y características básicas del líder. Es el tema número 3. El tema número 3 es requisitos mayores y características básicas del líder. Ese es el tema número 3. Pero abrimos la Biblia, la palabra del Señor, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y vamos a leer, hermanos, del libro de los Hechos de los Apóstoles, del capítulo 9. Capítulo 9 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y leemos, hermanos, la palabra del Señor. Hechos capítulo 9, verso 3 en adelante, que dice de la manera siguiente. Dice la Biblia, dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Dura cosa te es dar coces contra el aguijón? Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Amén. Oremos, hermanos. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por tu misericordia, por tu fidelidad, porque nos permites una vez más, Señor, poder estar delante de tu presencia. Aquí estamos para adorarte, para bendecirte,
Y asimismo para pedirte, Señor, que seas propicio a cada una de nuestras vidas y que abras nuestro corazón para que podamos atesorar tu palabra en esta preciosa noche, Señor. Ahora, en el nombre de Jesús te ruego que bendigas a mis hermanos que hoy están aquí presentes, fortalece a los que han venido débiles, sana a los que vienen enfermos, muévete de una manera poderosa en cada una de sus vidas y así trae a aquellos que no han venido con tu paz y con tu bendición a este lugar. Ahora, Señor, que nos disponemos a recibir un tema más del seminario, te ruego que tú estés sancionándolo todo en esta noche y hablando poderosamente a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, por quien te damos gracias. Quédate con nosotros. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Vamos a ver el tema número 4, ¿verdad? Y es requisitos mayores y características básicas del líder. Hermanos, nosotros sabemos que a Dios le ha placido a hacer su obra a través de hombres con limitaciones, a pesar de tener a su disposición seres angelicales. Ciertamente uno se siente privilegiado porque esta obra, hermanos, los seres angelicales la pueden hacer muy rápido, sin atrasos. Pero qué bueno, hermano, es comprender que Dios nos toma en cuenta y que su plan no es que los ángeles vengan a hacer su obra, sino que su proyecto es que tú y yo desarrollemos su obra en medio de esta tierra. Por eso decía que a Dios, hermano, le ha placido que su obra se haga a través de hombres con limitaciones, a pesar, como dije, de tener seres angelicales a su disposición. Pero los hombres que Dios ha de usar deberán, hermano, reunir requisitos y poseer características para que Dios, hermanos, les conceda la visión. O sea, cuando vemos lo que Dios genera en medio de este mundo, ciertamente nos quedamos pero muy asombrados, porque Dios utiliza a hombres, como dije, con limitaciones y empiezan a hacer cosas extraordinarias en medio de este mundo relacionado con esa obra que Él, hermanos, ha establecido. Pero es importante, hermanos, notar que aunque Dios nos ha elegido a nosotros para hacer su obra como hombres, que ciertamente somos hombres limitados, pero a Dios le ha placido que nosotros hagamos su obra y nos usa, hermanos, pero aquellos que Dios ha de usar tienen que reunir requisitos y poseer, hermanos, poseer características para que de esa manera Dios les conceda la visión. Ahora, nosotros sabemos que en el Antiguo Testamento, los que servían a Dios, hermanos, no eran personas que tuvieran algún defecto físico. Siempre los que le servían a Dios eran personas, hermanos, que no tuvieran, por ejemplo, que no fueran ciegos. Amén. En el Antiguo Testamento así era. Las personas que servían a Dios no tenían que ser sordos ni ciegos, sino, hermanos, aquellos que físicamente estaban completos, eran los que le servían al Señor. Ahora, cuando hablamos del servicio en la obra del Señor, ciertamente para poder servirle a Dios, necesitamos tener cualidades,
necesitamos, hermano, tener requisitos, características que son muy importantes para que de esa manera podamos nosotros tener efectividad en medio de este mundo donde vamos a desarrollar el plan, hermanos, de servicio a la obra de Dios. Entonces, cuando hablamos de los requisitos, quisiera que habláramos acerca de los requisitos mayores. Y cuando hablamos de los requisitos mayores, hermanos, se llaman mayores porque solamente pueden ser, hermanos, obrados a la vida del hombre de parte de Dios. Y los requisitos mayores son, hermanos, número uno, nacido de nuevo. Ese es un requisito mayor, o así, hermanos, lo conocemos como un requisito mayor. Nacido de nuevo. El otro requisito mayor es bautizado en el Espíritu Santo. Y el tercero es bautizado en agua. Entonces, por eso es que le llamamos requisitos mayores, porque solo pueden ser obrados por el Señor directamente de Dios a la vida de los hombres. Y esos, hermanos, esos requisitos mayores son elementales para que de esa manera podamos nosotros desarrollarnos con éxito en medio de este mundo y, hermano, y el deseo de llevar la palabra de Dios a los necesitados. Ahora, cuando hablamos de nacido de nuevo, estamos hablando de una persona que le ha entregado la vida a Jesús. De eso se trata. Y entonces, cuando hablamos de una persona que le ha entregado la vida a Jesús, estamos diciendo, hermanos, que es una persona que ha nacido de nuevo y que esa operación no se dio, hermanos, de una manera humana, sino que Dios es el que salva, Dios es el que cambia el corazón del hombre y lo convierte en una nueva criatura. Entonces, por eso le llamamos nacido de nuevo, porque Dios ha obrado en su corazón. Y digo esto porque en lo humano nosotros no podemos convencer a nadie. En lo humano nosotros no podemos cambiar la vida del hombre. Y que quizás ya lo hemos intentado, ¿verdad? Con algunos familiares que los vemos descarriados y les decimos, mire, usted tiene que cambiar, usted tiene que hacer las cosas diferentes, usted tiene que hacer esto o lo otro. Y al final no tenemos, hermano, la capacidad ni el poder para poder cambiar a nadie. Aquí el único que puede en verdad obrar en la vida del hombre y cambiar sus actitudes, esas conductas que van siempre en contra de la voluntad de Dios, hermano, el único que puede cambiar al hombre se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Bueno, la Biblia dice que si el Hijo no los liberta, nadie puede ser libre. Refiriéndose a esa obra de Dios en la vida del hombre que lo lleva a convertirse en un nacido de nuevo. Ahora, ese, como dije, es un requisito mayor y que todo líder debe de tener. O sea, para que uno pueda ejercer el liderazgo, necesita tener a Cristo en su corazón. Y eso es lo que uno ve, hermanos, cuando leíamos la Biblia en el libro de los Hechos. Decía aquí, hermano, mas yendo, dice aquí la Biblia, por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y, hermano, se narra lo que sucedió cuando Saulo de Tarso perseguía a la iglesia. Entonces, aquí lo que sucede, hermano, es que Saulo de Tarso se convirtió al Señor. Pero está claro que no fue más que el Señor quien lo cambió. No fue hombre alguno, no fue ningún personaje en medio de este mundo que lo haya cambiado, sino que el que llegó a su corazón es el Señor Jesús. Y ahí se narra el momento cuando Cristo llega a su corazón y desde ese momento Él se convierte en una nueva criatura. Y puede, hermano, más adelante decir,
ya no vivo yo, sino que Jesucristo vive en mí. Y ahora todas las cosas son hechas nuevas porque Cristo ha venido a mi corazón. Entonces, para que de esta manera seamos efectivos en el trabajo del Señor, claro, aquel que va a formar parte del liderazgo tiene que tener un nuevo nacimiento. Es decir, una persona que ya le dio la vida al Señor. Y cuando nosotros le damos la vida al Señor, nos convertimos en nuevas criaturas. Y ya, hermanos, ya no compartimos las cosas malas, sino que empezamos a vivir para Dios. Empezamos, hermanos, a caminar de acuerdo a la palabra del Señor. Y eso es porque Cristo ha llegado a nuestros corazones. Si no, aquí está usted, ¿verdad? Y yo sé que usted es una nueva criatura, pero ¿por qué es una nueva criatura? Porque Cristo llegó a su corazón. Porque el Señor, hermanos, le cambió. Y está claro que el único que puede generar esos cambios en nuestras vidas es el Señor. Si el Señor no lo hace, nadie puede cambiar. Si Él no salva, nadie se salvará. Si Él no llega al corazón del hombre, el hombre no podrá cambiar. Aunque uno lo anhele, lo quiera, esa persona no va a cambiar. Solo cuando Cristo llegue a su corazón, entonces va a cambiar. Y entonces para poder, hermano, para poder trabajar en su obra, debemos de entender que aquellos que han de trabajar en la obra del Señor tienen que tener estos requisitos que son principales y que le llamamos mayores y que son, hermanos, obrados a la vida de los hombres por la voluntad de Dios. Es decir, que cuando usted se convierte al Señor, es Dios quien lo cambia. Ahí nadie se mete, hermano. Ahí yo no puedo ingerir en esa decisión. Yo no puedo cambiar la decisión del Señor. Él llega y cuando llega, hermano, el hombre es cambiado y se acabó. Entonces nadie puede generar cambio o decir, no, hoy no te voy a cambiar, mañana sí. No, cuando Dios llega, ese se convierte en una nueva criatura. Pero es porque a Dios le ha placido. No es porque a nosotros nos haya placido. Entonces es una obra que Dios la hace, no la hace el hombre. Porque mucho podemos nosotros hacer, podemos orar mucho por el pecador, podemos, hermanos, podemos hablarle con mucha contundencia el mensaje del evangelio, pero si el Señor no quiere obrar, no va a obrar. Y eso lo debemos de tener bien claro, porque no es cuando yo quiero, sino cuando Él quiere, hermanos. Amén. Entonces, cuando una persona viene y reconoce a Cristo como Señor y Salvador, ahí se da el nuevo nacimiento. Y claro, es obrado por el Señor a la vida de Él. Es una obra milagrosa, sobrenatural, que ciertamente Dios hace a la vida de aquel que viene y le reconoce como su Señor y como su Salvador. Entonces, uno de los requisitos mayores es nacido de nuevo. Número 2, bautizado en el Espíritu Santo. Bueno, cuando uno ve, hermanos, Saulo de Tarso, dice, iba camino a Damasco y ahí se le apareció el Señor. Y lo que refleja es que allí Saulo de Tarso nació de nuevo. Amén. Eso es lo que nos enseña el capítulo 9. Que nació Saulo de Tarso, nació a una vida nueva. Nació de nuevo, un requisito obrado por Dios a la vida de Saulo de Tarso. Bueno, más adelante, hermano, se ve que lo levantan y lo llevan y lo bautizan. Y es el bautismo en agua. Pero antes de eso, uno ve un hecho extraordinario. Y es que él, hermano, es bautizado en el Espíritu Santo. Entonces, aquellos que han de servir en la obra de Dios tienen que ser bautizados en el Espíritu Santo.
Si ustedes recuerdan cuando el Señor fue llevado a la muerte, al final el Señor, hermano, les dijo que esperaran la promesa del Padre. Amén. Y entonces, claro, ahí estaban en el aposento alto. Y entonces, ahí, hermanos, fueron llenos del Espíritu Santo. El Señor no les dijo, vayan y hagan mi obra ya. No, dijo, vayan y esperen ser llenos. Es decir, anhelen el Espíritu Santo. Sean llenos del Espíritu Santo. Y cuando eso suceda, entonces ustedes van a desarrollarse en este mundo y ciertamente tendrán el respaldo del que vive y reina para siempre, porque, hermano, de esa manera la iglesia creció de una manera extraordinaria. Entonces viene el Espíritu Santo y bautizó a los que estaban en el aposento alto, 120. O sea, cuando esa gente bajó del aposento alto, ya eran personas diferentes. Ya la vida la veían de una manera diferente. Su deseo, ¿cuál era, hermano? Si uno lo ve en el libro de los Hechos, su deseo era ganar las almas para Cristo. Predicar el evangelio a pesar de los problemas, a pesar de las amenazas. El deseo de estos 120 era predicar la verdad a los necesitados. Pero es porque habían nacido de nuevo y hoy estaban siendo bautizados con el Espíritu Santo. Ahora, cuando se habla del bautismo en el Espíritu Santo, eso no lo da el hombre, hermano. Así como el nuevo nacimiento no lo da el hombre. Y al hombre lo pueden reformar, al hombre lo pueden llevar, hermano, a una cárcel para que de esa manera se componga, ¿verdad? Pero hay unos que salen peor que eso. Pero cuando se habla de venir a Dios, Dios lo que hace es un cambio radical, un cambio total en la vida de aquel que le busca. Entonces, ser bautizado en el Espíritu Santo, eso solamente Dios lo da, hermano. Sí, porque en la vida uno se da cuenta de todo, hermano, y se da cuenta de que estaban enseñando a hablar en lenguas allá. Eso no es así. Están dando clase. ¿Qué clase tienen? Una clase espiritual. ¿Cuál es? Enseñarles a hablar en lengua a todos. Eso no es así, hermano. Eso está errado. No es lo que la Biblia dice. Lo que la Biblia dice es que llegaron los 120, esperaron la promesa y el Espíritu Santo los llenó a todos. Y eso es, hermanos, capacitarlos para hacer la obra que Dios les habría de encomendar. No es esto de ser bautizado en el Espíritu Santo, no es cosa de los hombres. Eso viene de Dios, es obrado de parte de Dios a la vida del creyente. Y entonces de esa manera el creyente es capacitado para hacer cosas grandes en medio de este mundo. Entonces, y eso se llama también requisito mayor, bautizado en el Espíritu Santo. Y el último requisito mayor es bautizado en aguas, que es igual, ¿verdad? Aunque lo llevamos al lago y ahí lo bautizamos, pero ese sentir nace en el corazón. Y ese sentir lo pone Dios en el corazón de aquel que no se ha bautizado. ¿De por qué se va a bautizar usted? Le dice, porque quiero servirle a Dios. Y eso de querer servirle a Dios no lo incentiva nadie, sino que es Dios que viene a la vida de ese creyente para que dé el paso y se bautice en aguas. Entonces, también es un requisito mayor que es obrado de Dios a la vida de aquel que se va a bautizar. Pero eso viene de Dios, no viene de los hombres, viene de Dios. El deseo de dar ese paso y llegar a las aguas bautismales, ese deseo lo pone Dios en el corazón del creyente.
Y estos son los requisitos mayores. Se les llama mayores porque solo pueden ser obrados en la vida de los hombres o del hombre por Dios. Amén. Por eso se les llama requisitos mayores. Ahora, aparte de los requisitos mayores, tenemos características que son básicas para aquellos que han de servir en la obra de Dios. Ya teniendo, hermanos, los requisitos mayores, nacido de nuevo, que es muy elemental, bautizado en el Espíritu Santo y bautizado en agua, que eso es necesario. Por eso le llama requisito mayor, porque es obrado de Dios a la vida del hombre, pero es necesario. Ahora, hay características básicas que todo líder debe de tener. Ahora, las características básicas son aquellas que son obradas en la vida del hombre por el conocimiento de la palabra de Dios. Es cosa muy diferente, ¿verdad? Entonces, esas son las características básicas. Son aquellas que son obradas a la vida del hombre por el conocimiento de la palabra de Dios. Amén, hermano. Ahora, si usted lee en la primera carta a Timoteo, leemos así. En el capítulo 3 leemos así: palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea, número uno, irreprensible. O sea, esa palabra de obispo, hermanos, también se traduce a líder. Entonces, el líder tiene que ser irreprensible. Si ya tiene los requisitos mayores, nacido de nuevo, bautizado en el Espíritu Santo y bautizado en aguas, hermano, ya tiene la base para servirle a Dios. Pero hay características y estas características, las llamamos básicas, son necesarias que estén en nuestra vida. Por ejemplo, irreprensible. Entonces, aquel que quiere servirle a Dios como líder tiene que ser una persona, un creyente irreprensible. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que después de convertido, procure la comunión con Dios y que no tenga motivo de regaño. O sea, en pocas palabras, el ser obediente, ¿verdad? Y hacer las cosas que la misma palabra de Dios le demanda, porque cuando uno se convierte, hermano, la demanda es que debemos de buscar a Dios. Entonces, el que quiere servir en la obra de Dios tiene que ser un creyente irreprensible, que después de convertido, hermano, procure la comunión con Dios y que no tenga motivo alguno de regaño. Amén. O sea, porque hay líderes, hay servidores que hay que andarlo regañando. Miren, ¿qué está haciendo ahí? Aquí tiene que estar. Y allá anda en el parqueo. ¿Y qué anda haciendo aquí que no lo dejamos allá? O sea, que aquí lo dejan y de repente está allá comiendo. ¿Y qué está haciendo aquí? Estoy aprovechando antes que vengan todos. No, es que aquí te tienen, hermano. ¿Qué estás haciendo allá? Y a cada rato lo están regañando, ¿verdad? Eso no está bueno, no está correcto. Entonces tiene que ser irreprensible. Sobre todo que hermano procure la comunión con Dios y que no tenga motivo alguno de regaño. Amén. Número 2, marido de una sola mujer o esposa de un solo marido. Que sea fiel con su cónyuge si es casado, porque también los solteros pueden servir. No solamente los casados pueden servir, también los solteros pueden servir. Entonces, el marido de una sola mujer o mujer de un solo marido, que sea fiel a su cónyuge si está casado. Si está soltero, pues mejor le va a servir con todo al Señor. Amén. Entonces, así esta es una característica básica del líder.
marido de una sola mujer. Número 3, sobrio. O sea, que sea equilibrado al actuar y al hablar. Ese es el sobrio. El líder tiene que ser sobrio, muy equilibrado al hablar y al actuar. Sí, porque usted sabe que hay hermanos, yo le digo a un hermano allá en la iglesia que se pone a hablar, tal vez no habla cosas malas, pero algunas cosas. Usted sabe que en la abundancia de palabras siempre se cuela algo. Entonces un día le digo, hermano, porque digo, hermano, no te han dicho que hablas mucho. Así le dije, no te han dicho, hermano, que hablas mucho. Solo se me quedó bien. Entonces lo que pasa es que cuando uno habla mucho, puede cometer un error. Hablar más de la cuenta. Entonces, y es de tener cuidado. Entonces el sobrio es aquel que es equilibrado al actuar y al hablar. Amén, hermano. Entonces, ese es el sobrio. Número 4, prudente. El prudente es aquel que no abusa de la confianza. El prudente es el que tiene ética. El prudente es aquel que guarda en secreto lo que le cuentan. Ese es el prudente. Claro, cuando hablamos de que guarda en secreto lo que le cuentan, claro, si no son cosas malas, pecaminosas, hay que guardarlas, si no, no. Imagine bien y viene el prudente, el que tiene que ser prudente, que guarda en secreto lo que le cuentan, viene otro y le dice, mire hermano, fíjese que fulano anda en fornicación o está en adulterio. Y un ejemplo, y sirve en la iglesia, pero no le voy a decir a nadie. No se puede callar eso. Hechor y consentidor. Pena igual. Esas cosas no se pueden callar. Cosas que van a traer problemas, desgracia, consecuencias a un hogar, a una familia, a la misma iglesia. No se puede cubrir. Un muy amigo puede ser de alguien uno, pero si eso está sucediendo, entonces uno tiene que declararlo, uno tiene que confrontarlo, uno tiene que ser testigo de eso. Porque ese es, hermano, el líder prudente. Ahora, si me viene a contar a alguien, mire, fíjese que me gusta la hermana fulana de tal, pero no le voy a decir a nadie. Me cierro, ¿verdad? Y yo busco un consejo de usted, viene usted y lo aconseja como líder. Esto está bien, ¿verdad? Siempre y cuando no haya pecado, usted puede mantener un secreto, llevárselo a la tumba si quiere, pero lo contrario no. Entonces el líder tiene que ser prudente, que no abusa de la confianza, que tiene ética y guarda en secreto lo que se le cuenta. Ese, hermano, es el líder y es el prudente. Número 5, decoroso. O sea, el decoroso es el ordenado, el aseado, el compuesto. Amén. Ese es el decoroso. Número 6, hospedador. Que esté dispuesto a alojar en su casa a quien lo necesite. Oiga, a quien lo necesite. ¿Verdad? No vaya a alojar una persona que cuando usted despierte ya no va a hallar nada, ¿verdad? No. O sea, alguien que uno conoce, ¿verdad? Imagine, viene y aloja a un delincuente. Le robó todo, hasta la cama donde usted estaba acostado. No, ¿verdad? Entonces no. Entonces, pero sí, tenemos que ser hospedadores. Número 7, apto para enseñar. Es decir, que sepa comunicar claramente la Biblia y su visión. Amén. Ese es el apto para enseñar. No dado al vino. Que no ingiera bebidas alcohólicas o embriagantes. El líder no tiene que ser dado al vino.
O sea, el alcohol, pues. Porque hay hermanos que dicen, pero fíjese que Pablo le dice a Timoteo, échate una copita, hombre. Sí, pero están tergiversando la enseñanza. Están tergiversando, hermanos, la palabra de Dios. La están sacando fuera del contexto. Y que no tiene que ser así. El contexto no es ese que Pablo le está aconsejando que se emborrache. No. No, lo que pasa es que Timoteo padecía de una enfermedad en su estómago. Y entonces le decía, tómate una copita para ese tu dolor, para ese tu problema. Pero no le está diciendo, toma y emborrachate. No, no es así. No dado al vino. No pendenciero. O sea, que no se ande peleando con nadie. No pendenciero. No ocioso de ganancias deshonestas. Es decir, que no haga la obra por intereses económicos, sino que la haga por amor. El líder tiene que hacer la obra por amor. Número 11, amable. O sea, atento, pues. Atento, amoroso, pero teniendo mucho cuidado. ¿Verdad? Amable, eso es amable. Atento, amoroso y teniendo mucho cuidado. Número 12, apacible. El apacible es el pacificador que dice la Biblia. O sea, alguien que se mantenga en paz con todos. El líder tiene que ser, hermanos, apacible, pacificador, que se mantenga en paz con todos. O sea, que no se anden peleando con los demás, ¿verdad? Con los demás hermanos, que no anden agarrando pleito, ¿verdad? Porque sí, hay hermanos que andan peleados unos con otros, ¿verdad? No tiene que ser así. Dios no nos ha llamado a pleito, sino a paz Dios nos ha llamado. Entonces nosotros tenemos que ser apacibles, o sea, pacificadores, y que nos mantengamos en paz con todos. Amén. En paz con todos. En paz con todos. Que gobierne bien su casa si está casado o casada. Eso quiere decir, hermanos, que tenga su vida familiar en orden y sus hijos en sujeción. Eso es que gobierne bien su casa. Número 15, no un neófito. O sea, que no sea un nuevo. Número 14, que gobierne bien su casa. Amable, apacible. Amable, apacible y que gobierne bien su casa. No un neófito. Neófito es aquel que es nuevo. Así como neófito. No un neófito. O sea, que no sea nuevo. O sea, en nuestro caso, 6 meses de convertido para que sea líder. Una persona tiene 6 meses de convertido, ya en 6 meses ya se bautizó, ya hermano. Ya uno le ve su interés por la obra del Señor y que siempre ahí está buscando de Dios los días de culto. Y a los 6 meses ya uno puede, hermano, adiestrarlos para el liderazgo, para que agarren una célula y empiecen a trabajar en la obra del Señor. Entonces, pero si es menos de 6 meses, quizás hay que tener un poco de recelo y esperar el tiempo, para que el día de mañana no tengamos ningún problema, ¿verdad? Amén. Que tenga buen testimonio de los de afuera. Que tenga buen testimonio de los de afuera.
O sea, que no lo señalen, ¿verdad? De nada malo. O sea, tener un buen testimonio es bien importante, hermano. Como Pablo dice, ¿verdad? Que somos cartas leídas al mundo. Entonces, eso significa más que todo, hermano. El dar un buen testimonio es de mucha importancia en nosotros como líderes, porque la gente tiene la mirada en el liderazgo, en nosotros como líderes. Entonces, si damos un buen testimonio, entonces la gente va a creer en el Señor. Pero si no damos un buen testimonio, la gente no va a creer. Y hay gente que se va porque nosotros damos mal testimonio. A veces conscientemente o inconscientemente, a veces lo hacemos, ¿verdad? Como dicen, sin querer, queriendo, ¿verdad? Lo hacemos, pero no, lo conveniente es dar un buen testimonio a los de adentro y a los de afuera, a todo mundo. Enseñarles que la vida que llevamos es una vida diferente, hermano, y el Señor nos la ha dado. Amén. Así es que debemos de saber que el líder tiene que tener buen testimonio de los de afuera. Y si tiene buen testimonio allá afuera, ¿cómo cree que va a ser aquí adentro? Ejemplar. Amén. Ahora, en la epístola de Pablo a Tito, hermanos, tomamos solo otras características que son mencionadas en la carta a Timoteo. Bueno, amante de lo bueno es, amante de lo bueno. O sea, el amante de lo bueno es aquel que aprecia las cosas buenas y las cultiva y les da valor. Ese es amante de lo bueno. Todo líder tiene que ser amante de lo bueno, o sea, de las cosas de Dios. Amante de lo bueno. Todo líder. Justo. El líder tiene que ser justo. El justo es aquel que no tiene lo bueno por malo ni lo malo por bueno. Que lo que es y se acabó. Esto es blanco y es blanco. Entonces, ese es el justo. Santo, que cada vez se niegue más y más a los apetitos carnales. Que se santifique cada día más y más. Ese es el santo. Que tenga lo bueno, el justo es que tenga lo bueno, que no tenga lo bueno por malo ni lo malo por bueno. Y el santo que cada vez se niegue más y más a los apetitos carnales. Y para finalizar, dueño de sí mismo. Dueño de sí mismo. Eso quiere decir que tenga dominio propio. Dueño de sí mismo. Que tenga dominio propio. Así que nadie lo manipule, ¿verdad? Porque hay creyentes que otros lo manipulan, ¿verdad? Y eso no tiene que ser así. Amén, hermanos. Entonces son los requisitos mayores y las características básicas de los líderes. Amén, hermanos. Bueno, el otro tema es principios homiléticos. Principios homiléticos. En la Biblia, hermano, encontramos en Primera de Timoteo, encontramos lo que la Biblia enseña acerca de lo que son principios homiléticos. Ahora, en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 3, hermano, se nos dice de la siguiente manera. Dice, palabra fiel. Si alguno
anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible y empieza, hermano, no dado al vino. Entonces, Pablo empieza, hermano, a motivar a los creyentes a llevar un liderazgo capaz en medio del mundo. Amén. Entonces, aún le enseña a Timoteo la manera, hermanos, como él tiene que enseñar la palabra de Dios. Ahora, la homilética, hermano, es el arte de enseñar bien. Esa es la homilética. La homilética es el arte de enseñar bien. El líder debe de ser apto para enseñar. Según la Biblia, hermanos, no bastaría solamente con que el candidato a líder haya tenido una experiencia con Dios, como lo mencionado en los temas anteriores, o que conozca muy bien el sistema de células, sino que también es necesario que tenga la capacidad de explicar y enseñar, hermanos, en forma clara cualquier asunto de la palabra del Señor. Amén. O sea, para ello nosotros debemos de estudiar la Biblia, leer la Biblia, estudiarla. Y como dije, hermano, el líder debe de ser apto para enseñar. Porque hay personas que le preguntan a uno y, por ejemplo, hay preguntas que las personas hacen y es: ¿cómo sabe usted? ¿Por qué dice usted que es salvo? Uno tiene que saber a la luz de la palabra lo que la Biblia nos enseña acerca del ser salvo. Pero si usted no tiene cómo responderle, mire, imagínese usted como líder, le preguntan: ¿cómo sabe usted que es salvo? Usted no le puede decir cualquier cosa, usted tiene que hablarle conforme a la palabra de Dios, enseñar adecuadamente y decirle: mire, yo estoy seguro que soy salvo porque la Biblia lo dice. En este versículo habla la Biblia acerca de todo aquel que cree en Jesucristo es salvo. Entonces, pero usted como líder llega, hermano, y le dice: no sé, a mí solo me dijeron que viniera aquí a la célula, pero yo no sé por qué hoy soy salvo. ¿Cómo no vamos a saber, hermano? Entonces nosotros como líderes debemos de ser aptos para enseñar. Amén. Sí, aptos para enseñar y llevar, hermanos, llevar la palabra de Dios de forma clara y explicarla de una manera contundente, de acuerdo, hermanos, a la palabra del Señor. Entonces, hay gente que cree otras cosas, hermano. Y uno tiene que enseñarle a la luz de la Biblia, o sea, qué es lo que Dios dice con relación a aquello que ellos creen. Vaya, imagínense, hay personas que creen que el Señor no va a venir. Hay personas que creen que el rapto de la iglesia no se va a dar. Pero nosotros creemos que un día el Señor va a venir por nosotros. ¿Verdad? Sí. Hay gente que dice no. Entonces hay que enseñarles a la luz de la palabra que están equivocados. Y entonces cuando hablamos de principios homiléticos, hablamos, hermanos, del arte de enseñar bien. O sea, cuando vamos y predicamos la palabra, no podemos dar enseñanzas que no están avaladas en la palabra de Dios. O sea, yo no puedo ir a una reunión a vertir mi pensamiento, o lo que yo creo, o lo que yo pienso. No. Ni ir a hablar otras cosas, ni ir a hablar de la iglesia, ni ir a hablar del ministro, ni ir a hablar del diácono, no. No, uno va, hermanos, a dar el estudio a las personas, a incentivarlas, a enseñarles
que ciertamente hay alguien que les ama y ese es Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Entonces, hay personas que hermanos, van y enseñan lo que ellos creen y no es así. Porque la obra en la cual nosotros estamos, Dios nos la ha dado, o sea, es de Dios pues. Es la obra de Dios, no es de nosotros. Y entonces, no podemos ir a hablar cualquier cosa, sino que siempre tenemos que hablar con cordura, amparados a la palabra del Señor, porque si siempre hablamos de acuerdo a la palabra del Señor, enseñamos la palabra del Señor adecuadamente, hermano, siempre vamos a tener una bendición grande para aquellos que oyen el mensaje de salvación. Entonces el líder cuando va a una célula no va a hablar otra cosa, sino él va a hablar acerca de Jesús, acerca de la salvación, de acuerdo a como sea el tema bíblico, pero nunca va a ir a enseñar cosas que la Biblia no las enseña. Y valga la redundancia. Entonces, por eso la homilética es bien importante, ¿verdad? Y es el arte de enseñar bien. Tenemos que enseñar bien. O sea, hay cosas que la Biblia no las dice y uno tiene que estar consciente de eso. Entonces, como esta polémica, me decía, una persona me decía, usted ora, ¿verdad que el orar es de rodillas nada más? Me dice. Pero él llegó con intenciones de pelear. Porque en la iglesia pónganse de pie, vamos a orar. O en otras iglesias pónganse de rodillas, vamos a orar. O en otras iglesias así sentaditos vamos a orar. Entonces, pero ellos, para esta persona, el orar sentado y el de pie, eso no es orar. Es pecado eso. Tiene que ser de rodillas. Entonces me preguntó, pero yo le dije, mire, la verdad que la Biblia no enseña que solo hay que orar de rodillas. Usted puede orar como quiera, Dios siempre le va a oír. Amén, hermano. Porque es verdad. Ahora, si yo estoy en mi casa, en mi cuarto, y tengo un tiempo de oración, yo sé que me pongo de rodillas. ¿Verdad? Entonces, si usted dice, es que miren, los huesitos no me dan para arrodillarme, usted puede hacerlo sentado. El Señor no dice que el que me ore sentado, a ese no le voy a oír la oración. Entonces, tenía ese conflicto. Vine yo y le saqué la palabra, ¿verdad? Y se lo comprobé bíblicamente que él estaba equivocado y se enojó, hermano. Bueno, cuando yo había enojado, mejor me aparté, ¿verdad? Bueno, hermano, ahí piense usted lo que crea, pero es su asunto, pero eso no va a ser motivo de contienda. Entonces, pero andar enseñando mal no se puede. Que si tú no estás de pie, no estás haciendo nada. No, eso es mentira. ¿Quién le ha dicho eso? Nadie. No, hermano. Hay gente que no puede estar mucho tiempo sentada y se para, ¿verdad? Tiene problemas en los discos, en la columna. Entonces, no les puede exigir que se tiren al suelo porque se va a quebrar más, hermano. ¿Verdad? No se puede, entonces hay que levantar. Dicen, déjeme atrás, pastor, me dice, porque fíjese que yo a cada rato me levanto, tengo problemas de la próstata y yo tengo que salir a cada ratito. Está bien, allí quédese. Pues si no, usted no sale, no se puede. Entonces, hay que saber enseñar bien la palabra del Señor. Entonces, la homilética es el arte de enseñar bien. Amén. Enseñar bien aquellos puntos que algunas personas vienen a tergiversarlo, como decir, el Señor no va a venir por la iglesia, no hay infierno y muchas cosas. Entonces, pero uno sabe que todo eso hay, que la Biblia lo dice. Entonces, uno tiene que enseñar bien, aunque otros no lo enseñen bien, pero uno tiene que saber enseñar bien la palabra de Dios. Ahora, aquí tenemos parte de un estudio, ¿verdad? En primer lugar, hablamos de las partes de un estudio como la cita bíblica. Y formamos un estudio, la cita bíblica. Y la cita bíblica es la porción, hermanos, de donde se obtiene
la base para desarrollar el estudio. Esa es la cita bíblica. La cita bíblica es la porción de la Biblia de donde se obtienen la base para desarrollar un estudio, la cita bíblica. También tenemos el tema. O sea, todo estudio está encabezado por un tema, hermano. Todo estudio está encabezado por un tema. La cita bíblica, el tema, hermanos, y posteriormente la verdad central. Cuando hablamos de la verdad central, sabemos que es el objetivo o la idea en torno a la cual girará lo que deseamos dejar en los corazones de los oyentes. Ese, hermano, esa es la verdad central. El objetivo o idea, hermanos, en cual ha de girar lo que deseamos dejar en los corazones de los oyentes. Entonces, esa es la verdad central, que es, hermano, que es muy importante en un estudio. Entonces dijimos la cita bíblica, así está formado un estudio. Las partes de un estudio son cita bíblica, el tema, la verdad central, la introducción, que son las palabras iniciales, ¿verdad? Es la introducción. La introducción, tenemos también el cuerpo o análisis, la aplicación, y al final la conclusión, ¿verdad? O epílogo, que hermanos así también lo llamamos. Entonces las partes de un estudio son cita bíblica, el tema, la verdad central, la introducción, cuerpo o análisis, la aplicación y la conclusión o epílogo. Entonces, esas son las partes de un estudio. Entonces, la homilética, dije, es el arte de enseñar bien. ¿Y cuándo vamos a enseñar bien, hermano? Vamos a enseñar bien cuando leamos la Biblia, ¿verdad? Cuando nos ocupemos de leer la palabra de Dios. Porque de otra manera no podremos enseñar bien. Si nosotros no nos ocupamos en la lectura de la palabra del Señor, entonces no vamos a estar seguros de lo que vamos a hablar o lo que queremos afirmar. Por eso a veces yo pregunto, ¿cuántas veces ha leído la Biblia? Pues en la iglesia pregunté hace poco, ¿cuántas veces ha leído usted la Biblia? Nadie levantó la mano, solo como 1 o 2. Y los demás, ¿qué pasan haciendo? Por eso es que cualquiera nos engaña. ¿Por qué? Porque no leemos la Biblia. O sea, hablamos de la homilética, ¿verdad? El arte de enseñar bien, pero si no leemos la Biblia, ¿cómo vamos a enseñar bien? No se puede. Entonces, la Biblia es muy importante. La Biblia no es para tenerla guardada, de adorno. No, hermano, la Biblia es para leerla, para poner en práctica lo que ella nos enseña, hermano. Porque de otra manera, no le veo yo que llevemos con certeza la verdad a los necesitados. Ahora, si leemos la Biblia, sí, hermano. Porque nadie nos va a engañar. Si leemos la Biblia, nadie nos va a engañar. Nadie nos va a engañar. Porque esta es nuestra base, hermano. Esta palabra de Dios es la que nos ha dado la vida. Y tenemos que manejarla como manejamos nuestro vehículo, ¿verdad? Tenemos que saber manejar la Biblia, aprenderla, leerla, hermano, porque de esa manera vamos a enseñar bien a los demás. Porque imaginen, decimos algo que la Biblia no lo dice, y viene otro y le dice, mira, hermano, fíjese que usted dijo esto y esto, pero fíjese que eso no. Hay personas que dicen, por ejemplo, dice, Yahvé dice, ahí en la Biblia dice
que al hombre le tocan 7 mujeres. La Biblia no dice eso. Y oí una persona que antes era cristiana y lo dijo. Es mentira, hermano. ¿Quién le ha dicho eso? No, eso no dice la Biblia. Eso es mentira. Pero si nosotros no leemos la Biblia, no rebatimos. No le rebatimos a nadie, hermano. Entonces uno puede decir, no, disculpe, pero eso es mentira. Entonces uno, si conoce la Biblia, nadie le va a engañar. Y vamos a enseñar a los demás bien. Y al enseñarles bien, esas personas no se van a perder jamás. Siempre van a caminar por el camino correcto. Porque así nosotros les hemos enseñado. Si les enseñamos mal, así van a caminar mal. Pero si les enseñamos bien, eso van a ser de provecho en medio de la obra del Señor. Así que lo importante es empaparnos de este libro sagrado, leer la Biblia, hermanos. Si una vez le hemos leído, leamos la 2. Si 2 veces le hemos leído, leamos la 3. Y si nunca le hemos leído completa, leámosla aunque sea una vez. Pero dediquémonos a leer la Biblia, a leer la palabra de Dios. Porque en ella está la vida eterna para los hombres, la salvación para los hombres. Amén, hermano. Entonces, eso es muy importante. Bueno, vamos a otro tema, hermanos. Y el tema que vamos a ver es por qué trabajamos con células. Gloria a Dios. ¿Por qué trabajamos con células? Ahora, las experiencias de los últimos años nos han dado, hermanos, la certeza que el trabajar con células es uno de los elementos claves para el éxito de cualquier congregación. Ahora, nosotros sabemos que a través del tiempo la iglesia se ha ido innovando. Bueno, allá en El Salvador nosotros teníamos lo que le llamábamos en buen salvadoreño campos blancos. Los campos blancos era un grupo de personas que reunían en el cantón, en el pueblo, en la ciudad. Entonces a eso le llamamos campos blancos. Nos reuníamos todos y ahí, hermanos, ahí se les enseñaba la palabra de Dios. Entonces, lo que Elín tenía era campos blancos en diferentes ciudades del Salvador. Ahora, la experiencia de los últimos años nos ha dado la certeza de que el trabajar con células, hermano, es uno de los elementos claves para el éxito de cualquier congregación. Ahora, el fracaso, sin embargo, de muchos ministros que inician este sistema en sus congregaciones consiste muchas veces en que no tienen claridad de la importancia de este trabajo. De manera que lo incorporan como otra forma o una forma más de muchas que existen para ganar almas. Bueno, nosotros hacíamos muchas cosas para ganar almas. Repartíamos hojas volantes. Ahí venía una cita bíblica y una motivación para aquella persona que le entregábamos esa hoja volante. Y él leía, hermano, y se nos daba la oportunidad de evangelizarlo. Vea, nos subíamos al transporte, al bus, y allí predicábamos. Y qué bueno, íbamos a los parques y también predicábamos ahí la palabra de Dios. En todos lados. Y hacíamos de todo, hermano. Y esto era por la causa del evangelio. Y que ciertamente experiencias muy lindas, ¿verdad? Llegar a un parque, llegar a un autobús y pedir permiso. Y ahí predicarle la palabra de Dios a las personas. Ahí lo hacíamos. Pero veíamos que eso sí era muy interesante y se daba la palabra de Dios, pero no teníamos mayores resultados.
Bueno, yo una vez me subí a un bus, hermano, y al final me fui a bajar a otra colonia. Me pasé porque en ese momento iba haciendo la oración de fe de una persona que se convirtió en el bus. Entonces, pero al final ya no la volví a ver. Hasta hoy no sé si siguió perseverando o no. Entonces, teníamos diferentes formas para ganar almas. Lo único que no les dábamos el seguimiento que las almas necesitaban, ¿verdad? Entonces, ahora, si pretendemos trabajar con este sistema, es esencial primeramente comprender cuál es la importancia de las células para obtener los mismos resultados que dieron a la iglesia primitiva. O sea, el empuje que le caracterizó a la iglesia del ayer, hermano, ciertamente fue muy grande. Ustedes recuerdan la gran comisión del Señor, va a ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Entonces, esa gran comisión se la dio a sus discípulos. Ahora, estas son las razones por las que trabajamos con células, hermano. Número 1, porque el ser humano necesita ser tocado. Por eso trabajamos con células. Porque el ser humano necesita ser tocado. Dios, hermanos, ha hablado al hombre de diferentes maneras, según lo que dice Hebreo, ¿verdad? De diferentes maneras. Siempre ha perseguido un mismo fin. Dios ha hablado siempre de diferentes maneras y ha perseguido un mismo fin. Es decir, acercarse al hombre para sellar en su corazón la esperanza de una nueva vida. Eso Dios lo ha hecho a través del tiempo. O sea, uno lo ve, hermano, en la palabra de Dios. Dios siempre se ha querido acercar a los seres humanos. O sea, el problema es que el ser humano no ha querido acercarse a Dios. Pero Dios siempre ha estado a disposición de aquellos que quieran acercarse a Él. Entonces, cuando uno lee, por ejemplo, en el libro de los Hechos, hermanos, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, y el versículo número 42 dice, oiga lo que dice, Hechos capítulo 2 y versículo número 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, dice. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía, dice la Biblia, cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Mire qué linda es la palabra. Muy linda la palabra. Entonces, ¿por qué trabajamos con células? Porque el ser humano necesita ser tocado. Es el principio del acercamiento. Entonces Dios ha hablado al hombre de diferentes maneras. Siempre ha perseguido el mismo fin. Y el fin que ha perseguido el Señor es acercarse al hombre para sellar en su corazón, hermanos, la esperanza de una nueva vida. Ahora, consideremos algunos ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, Abraham, hermano, y Moisés. ¿Qué pasó cuando Dios llegó a Abraham? Dice la Biblia que Abraham había huido de Egipto, llegó al desierto,
él había ya hecho su vida en el desierto y cuando subió a la montaña vio una zarza que ardía. Entonces, ¿qué sucedió? Moisés, cuando llegó a la zarza, ¿qué sucedió? Sucedió que Moisés, hermano, vio la zarza que ardía y la zarza le habló. O sea, Dios estaba ahí. ¿Qué le dijo? Moisés le dijo, quita tu calzado porque el lugar donde tú estás santo es. Entonces, eso nos habla del acercamiento. Amén, hermano. ¿Cómo hizo la obra en Moisés? Acercándose Dios a él. O sea, Dios no va a hacer las cosas de lejos. Dios se va a acercar, hermano. Entonces, consideremos el ejemplo de Moisés. Dios tuvo un trato personal con Moisés. Amén. ¿Sí? Ahí, hermano, en la zarza, ahí le habló, ahí le quitó el calzado, ahí, hermano, Moisés se rindió al Señor. Y allí el Señor de señores le indicó qué era lo que tenía que hacer. Pero lo hizo personalizado. No, hermano, no le mandó un correo, ¿verdad? No le mandó una nota para que llegara. No, hermanos. De una vez ahí Dios se acercó a Moisés y le dijo, vas a ir a liberar a mi pueblo. Amén. Entonces, eso nos habla, hermano, nos habla de él, del acercamiento, ¿verdad? Y Dios se va a acercar a sus líderes para que de esa manera puedan recibir la instrucción e ir y llevar su palabra a aquellos que están necesitados. Entonces, ese fue Moisés. Abraham, hermano, Dios tuvo un trato con Abraham desde su llamada. Al final lo hizo llamar su amigo. Abraham se convirtió en amigo de Dios. Ahora, el trato a Abraham no fue un trato a la distancia. Dios lo visitó. Amén. Hermanos, comió con él, dice la Biblia. Conversó con él. Y le compartió sus planes. ¿Sí? Comió con él, habló con él y le compartió sus planes. Entonces, volvemos al punto, ¿verdad? O sea, estamos hablando del principio del acercamiento. Entonces, nosotros como líderes necesitamos acercarnos a Dios. ¿Saben cuál es lo lindo? Que el momento en el que decidamos acercarnos a Dios, Él ahí va a estar para escuchar. O sea, Dios nunca va a estar ocupado, hermano. Quizás nosotros sí podemos estar ocupados, pero Dios siempre va a estar a nuestra disposición cuando nos acerquemos a Él. Entonces, y eso es lo que sucede, ¿verdad? Por eso es que trabajamos con células. ¿Por qué? Porque el ser humano necesita ser tocado. O sea, se habla del principio del acercamiento. En una célula lo que hacemos es reunir a las familias, a los amigos, y los tenemos cerca. Y ahí, hermano, ahí uno habla con ellos, se identifica con ellos. Si hay enfermos, ahí oramos por los enfermos. Si hay necesidad, ahí oramos para que Dios supla las necesidades. En fin, hermano, es un momento muy, pero muy especial, donde compartimos no solamente el refrigerio, sino que compartimos cosas más allá del refrigerio, como a veces los diferentes problemas o necesidades que podamos estar teniendo. Y ahí, hermano, ahí se ora por todo eso. Amén. Y eso es bien importante. Entonces, trabajamos con células porque el ser humano necesita ser tocado. Y eso nos habla del acercamiento. Número 2, porque los métodos tradicionales no satisfacen las necesidades. Entonces, uno puede hacer muchas cosas, anunciar y todo. Pero no hay nada mejor que acercarse a las personas. Porque Dios hace la obra no a distancia, sino que Él se acerca.
Entonces los métodos tradicionales, vean, no satisfacen las necesidades. Ahora, durante las últimas décadas, la iglesia ha aprobado todo tipo de esfuerzos evangelísticos. Estos, como dije, van desde repartir literatura, hacer campañas evangelísticas que no son malas, predicaciones en parques o en alguna plaza y muchas cosas más. Sin embargo, la dificultad principal que afronta estos métodos es que normalmente no están dotados de un mecanismo de continuidad y preservación de resultados. Cuando digo esto, hermano, es que yo llegué a un parque y prediqué, se salvaron algunos, les tomé datos, pero quizás viví en otro lugar y ya nunca más lo fui a ver. Sí. Entonces no es que sea malo, sino que no les damos el seguimiento. Entonces la célula para eso es, para darle seguimiento a los invitados. A usted les habla por teléfono y llegan, los voy a ir a traer y usted va a traerlo y los lleva. Pero ahí en la célula se da el acercamiento. Ahí se da la confianza. Y ahí empieza una célula, hermanos, a convertirse en algo de mucho provecho para aquellos que llegan a esa reunión. Entonces, los métodos que nosotros usábamos antes ciertamente no llenaban las expectativas en la vida de las personas, porque las evangelizaban, se convertían, pero al final el paradero de algunos no sabemos dónde es, no sabemos dónde están. Entonces hay dificultades, hermanos, ¿verdad?, que estos métodos afrontan, y es porque no están dotados de un mecanismo de continuidad y preservación de los resultados. Después de una campaña, la iglesia cosecha tan solo un pequeño porcentaje de todas aquellas personas que hicieron la profesión pública de fe. ¿Y qué hicieron? Se fueron. No, la idea es, hermanos, darle el seguimiento a estas personas, ¿verdad? Por eso le digo, los métodos tradicionales hermano, no satisfacen las necesidades. Las células sí, porque ahí los tenemos en la casa. Y ahí, hermano, como dije, ahí trabajamos con ellos. De ahí sacamos para los bautismos. De ahí sacamos para el liderazgo. De ahí sacamos todo el material para la obra, hermano. Sí, de ahí se saca todo. Nuevos anfitriones, nuevos líderes. De ahí se saca todo, hermano. Entonces, claro, trabajamos con células por eso, hermanos, porque el ser humano necesita que se le hable, que se le motive, pero no por teléfono, sino, hermanos, cerca de él. Y eso es lo que da resultado. Entonces, el hombre necesita ser tocado. Y los métodos tradicionales no satisfacen las necesidades en la vida del hombre. Entonces, por eso es que nosotros trabajamos con células. Y número 3, porque es bíblico. Trabajamos con células porque es bíblico. O sea, tenemos las bases escriturales. O sea, no debemos de abandonar el método de Dios. Si queremos tener resultados y cumplir con sus propósitos en esta tierra, según Mateo capítulo 1. O sea, el método de Dios no es definido por preferencias humanas o las tradiciones eclesiásticas, sino por las escrituras. Trabajamos con células porque es bíblico.
Bueno, hay muchos ejemplos bíblicos, ¿verdad? Las bases escriturales, Hechos capítulo 2, verso 42 en adelante. Hechos capítulo 4, versículo 32 en adelante. Hechos capítulo 5 y verso 42. Hechos 6, capítulo 1, 2 y 7. Hechos capítulo 20. Y un montón de citas bíblicas que nos enseñan, hermanos, cómo es que estamos trabajando. Aquí se muestra en la Biblia. La iglesia primitiva, la iglesia del ayer, hacía eso. Se reunían en las casas. Bueno, les comenté, ¿verdad?, que los chinos, sus células son, el fuerte de ellos son las células en las casas, por el problema de los gobiernos, ¿verdad? Pero ahí es donde más conversiones hay. 20,000 conversiones diarias hay ahí. 20,000 conversiones diarias. Entonces, y es porque se reúnen en las casas. Y son las células. Ahora, los beneficios que alcanzamos a trabajar con células, hermanos, son atención personalizada a los miembros, la consolidación de los creyentes, y la evangelización de los amigos. Eso es el objetivo, los beneficios que alcanzamos, hermano. Atención personalizada a los miembros, consolidación de los creyentes y evangelización de los amigos. Amén. Entonces esos son los beneficios que alcanzamos. El método, hermanos, de célula es muy, pero muy efectivo en medio de este mundo. Muy efectivo. Ahora, hay que disponerse, hermanos. Pues sí, porque aquí lo que hay que adquirir es, hermano, un compromiso y ser responsable. O sea, que no vaya a estar diciendo mañana es que yo no tengo tiempo. No, aquí la obra de Dios es en serio. Pues sí, porque el servirle a Dios no es un juego. Y yo siempre he creído que aquel que toma una célula y está consciente que Dios lo ha llamado, ese nunca la va a abandonar. Ese va a pelear, hermano. Va a luchar y al final va a tener una bendición grande. Bueno, me acuerdo que teníamos una reunión nosotros cuando yo era supervisor. Entonces esa reunión la hacía, hermanos, a las 11 de la noche. A esa hora la hacía esa reunión. Yo quise cambiarla a las 7 de la noche, que a esa hora se hacían todas. Pero la gente no me llegó. No, me dijeron, pásela a la misma hora y llegamos. Y miren, hermanos, esa gente, llovía o no, siempre estaba ahí. Esa reunión, hermano, el líder que tenía ahí, ese líder no creía que iba a crecer. No, varón, es que esa reunión no sirve, varón, que fíjese, varón, que eso no es así. Y que no vamos a crecer pero fíjese que esa reunión creció y tuvo 50 miembros. Eso tuvo 50 miembros. A ver de dónde salía tanta gente. Lo que le quiero decir es que Dios lo va a usar a usted, siempre y cuando tenga fe y se disponga.
Y claro, lo importante es estar consciente de que Dios me ha llamado. Y si Dios me ha llamado, yo voy a hacer su obra y Dios me va a bendecir. Pero si estamos con negatividad, no vamos a alcanzar el objetivo. Aquí todos tienen que disponerse, ahora, no mañana, y hacer un pacto delante de Dios. Porque fíjense que lindo es ver la obra creciente, grande. Y lo lindo es verlo desde que iniciamos, ¿verdad? Gente que dice, me acuerdo cuando solo éramos tantos, pero mira hoy cuántos tenemos. Costó, pero lo logramos. Entonces, todo eso requiere de un esfuerzo, hermano, en conjunto. Usted que está aquí es porque en realidad quiere hacer bien las cosas. Y empezar a llevar la palabra del Señor a la célula. Entonces, no retrocedan, sino que háganlo. Y si usted lo hace, Dios lo va a bendecir de una manera grande. Dios lo va a bendecir. Dios, porque Dios nunca ha dejado a nadie. Jamás Dios ha dejado. Siempre Dios. Dios ha estado ahí para bendecir a aquellos que se disponen a trabajar en su obra. Así es que échenle para adelante, hermano. Échenle para adelante, dice. Peleen la buena batalla y no retrocedan. Todo menos retroceder. Porque Dios nunca los va a dejar. Siempre Dios ahí estará para motivarlos a seguir adelante. Aunque las cosas no se vean bien, Dios siempre iba a estar, hermano, para hacer la diferencia en aquellos que aman su palabra y que respetan grandemente la obra de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, Señor, te adoramos y te bendecimos. Te damos gracias porque nos permites poder estar aquí reunidos delante de tu presencia. Aquí estamos, Señor, agradecidos, dándote la gloria y pidiéndote que seas propicio, Señor, a cada vida. Mira a mis hermanos que en medio del trabajo, las situaciones difíciles, aquí están, Señor. Yo te ruego que los incentives, que los levantes, Señor, para que ellos puedan iniciar el liderazgo con fuerza, Señor, y así tu reino pueda ser establecido en medio de este mundo. Ahora, en el nombre de Jesús, estoy, Señor, poniéndote esta minoría delante de ti porque sabemos que tú tienes un propósito en sus vidas. Guárdalos, bendícelos. Señor, en el nombre de Jesús te lo imploramos, por quien te damos gracias. Ahora, mi Dios, quédate con cada vida y bendice este ministerio. En tus manos de misericordia los abandonamos, Señor. Quédate con tus siervos, con tus siervas, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Bueno, Dios les bendiga. Dejamos a mi hermana y que el Señor me les bendiga. Gloria a Dios.